Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hablar de algo un poco filosófico, pero que pienso que es muy importante, que es sobre los referentes y los designadores. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros apuntamos a algo, ya sea una persona o un objeto, ¿cuán importante es aclarar a lo que nos estamos refiriendo? Este episodio proviene de un debate que se ha estado dando recientemente entre católicos, ortodoxos y miembros de otras religiones, en las cuales se debate si el Dios de cada uno de ellos es el mismo del otro. O sea, el católico le reza al mismo Dios que le reza el musulmán, el mismo Dios del judío, el mismo Dios del hindú, etc. Esa es realmente la pregunta principal de la cual yo estoy derivando esta pregunta filosófica que preexiste este debate reciente, pero que pienso que es importante para poder definir y aclarar las cosas. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Hacer todas estas cosas ayuda al canal, ya que el algoritmo lo sugiere a más personas. También me pueden seguir en X, pondré la dirección en la parte de abajo aquí, y vayan a mi tiendita si quieren ver los artículos que tengo para ayudar a promover el canal. Y se los agradezco cuando hacen cualquiera de estas cosas. Las teorías de los referentes o designadores o identidades. En el mundo que vivimos esto es muy importante porque el lenguaje tiene una potencialidad inmensa de definir, identificar, pero también de confundir. Y aunque ustedes no lo crean, las teorías sobre el lenguaje importan. ¿A qué me refiero? Cuando yo apunto un objeto y digo eso es un carro, hay un montón de peso involucrado en esta palabra. De hecho, la palabra carro en la antigüedad aplicaba a una carreta con un caballo al frente alándolo. O sea, ese carruaje y el carro provienen del mismo origen. Y ahora cuando decimos carro estamos hablando de un vehículo de motor con 4 ruedas, etc. Usualmente, porque puede haber unos descriptivos que aclaren. En otras palabras, nuestro lenguaje permite que hayan reglas generales y excepciones. Por ejemplo, en Inglaterra yo he visto carros con 3 ruedas, pero sigue siendo un carro. Ahora, si yo quiero ser específico, yo voy a aclararle a la persona, mira, allí había un carro de 3 ruedas. Porque si yo digo carro y no aclaro, la persona va a pensar en el carro común. O sea, en otras palabras, hay una característica ya aceptada común en el descriptivo. Y por lo tanto, la persona va a pensar como yo quiero que piense con la palabra que le di, sin la aclaración. Por lo tanto, la aclaración es requerida cuando hay una particularidad que lo desvía de la norma. Así que ya con eso puedo demostrar que hay una norma en el lenguaje. Bueno, esto pasa también con la palabra Dios. Usualmente cuando uno le habla a la gente moderna de Dios, porque esto ha cambiado con el tiempo, o sea que tengo que hablar en este momento, usualmente la gente piensa en unas características particulares. Usualmente se presupone el monoteísmo, que es un término moderno que no existía en la antigüedad. Por eso es un término problemático y he hablado de esto en otros episodios. Porque al ser un término moderno, un término simplemente para categorizar el sistema religioso, no necesariamente un término que de forma muy definitiva te define una característica religiosa. Ya tenemos un problema con el lenguaje ahí, pero vamos a obviar eso por el momento. Cuando uno dice Dios, la gente piensa en una sola entidad, piensa en el creador del universo, piensa que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Estas son las características que se asumen. Y por lo tanto es un referente, pero no es un referente rígido, porque la palabra Dios es una palabra genérica, no es un nombre propio. La palabra Dios viene de un genérico, Deus, Theon, pero ha sido un genérico por mucho tiempo, milenias se puede decir, pero no siempre fue así. En su origen, en el proto-indoeuropeo, era un nombre propio, Diospitar. Era literalmente una entidad específica que poco a poco fue modificando mediante el lenguaje para convertirse en algo más genérico, como pasó con la palabra carro. Así que eso es interesante, pero hay que aceptar la palabra como la tenemos hoy, así que es un término genérico. Ese término genérico
permite muchas características que se desvíen una de la otra. Yo puedo pensar en Dios y pensar en una entidad que tiene 4 brazos, una corona de serpiente, que come cabro cuando tiene hambre. Usted puede pensar en Dios y va a pensar en una entidad con una barba blanca, pelo largo, vestido de blanco, sentado en un trono. Y otra persona puede pensar en lo que se le ocurra. Estoy dando ejemplos aquí generales. Aunque estas 3 personas están pensando en 3 características diferentes, aceptan el término genérico para identificar la misma entidad. Al igual que hay diferentes tipos de carros, diferentes tipos de aviones, el término Dios es genérico. Sin embargo, la complicación radica en que cuando uno analiza estos sistemas religiosos, estos dioses no son lo mismo. Y en el caso de categorías importantes filosóficas y teológicas, la especificidad importa. No únicamente eso, pero importa en lo individual también. Uno puede tener una persona que se llame Fernando, y hay muchos Fernando, pero Fernando no es una categoría genérica. Fíjense bien, el nombre Fernando es un designador rígido, es una persona. Sin embargo, hay muchas personas que comparten el nombre, por lo tanto vienen después el apellido, Fernando Rodríguez. Pero ¿qué pasa? Hay muchos Fernando Rodríguez. Así que yo tengo que empezar a añadir características, elementos para poder identificar a este Fernando específico. Y no podemos decir que los Fernandos son una categoría general, porque no lo es. Es un nombre propio, pero necesitamos más especificidad para identificar el Fernando al que nos estamos refiriendo. Mientras más detalles, mejor. Ahora, en el caso de Fernando Rodríguez, ese individuo voy a tener que añadir elementos de esa personalidad para poderle identificar. Nació tal año, es de tal país, se ve de esta manera, etc. Buscar los esenciales. Y con esos esenciales podemos llevarlo a un punto que la persona es única. Por ejemplo, lo podemos llevar a sus huellas digitales. Y ahí esa persona es única. Así que se resuelven crímenes. Y cuando uno ve la ficha del criminal, pues tiene el nombre, apellidos, características físicas, fecha de nacimiento y las huellas digitales. Ya con eso sabemos que es ese Fernando en específico. Eso se le podría llamar un conjunto, que es similar a un número que representa una cuenta de banco. Ese número es una secuencia que si uno altera la secuencia o remueve un número, ya no es la misma cuenta de banco. Si se dan cuenta, ese conjunto es una identificación. Pero la alteración de cualquier elemento de esa combinación ya no identifica la cuenta de banco. Similarmente, en el concepto de Dios, especialmente cuando uno le rinde culto y ve a Dios como una persona, que es la clave de esta conversación. Dios es un conjunto en el sentido lingüístico, porque requiere estas características para poderlas identificar correctamente. Y sin ellas estamos hablando de la persona incorrecta. Porque nuevamente hay muchas entidades que uno le podría llamar dioses. Inclusive en la Biblia se dice, ustedes siguen dioses extraños. Utiliza el término dioses, Elohim en hebreo, que es un término genérico que identifica poderosos. Por eso es que está hablando de poderosos extraños. Y también está el poderoso de Jacobo, el poderoso de Abraham. Ahí es un poco más específico porque está hablando del poderoso de Abraham, el poderoso de un individuo que es conocido en el mismo texto como el que le rinde culto al Dios de la Biblia, o el que ellos llamarían el verdadero. Por lo tanto, ya tenemos una característica específica. Por eso es que cuando Dios se le aparece a Moisés, no le dice, yo soy Dios el creador del universo, o yo soy Dios el que controla el viento. Estos todos serían buenas descripciones. Sin embargo, recurre a la descripción personal, que es yo soy el Dios de tus abuelos, el que escuchaste de tus padres. Eso es para designarlo de forma mucho más rígida, forma mucho más específica, para que no haya confusión con quién está hablando. Por lo tanto, si el Dios mío tiene 4 brazos y es una entidad que se la pasa visitándome en la casa, esto es diferente a la concepción budista de una deidad o la concepción islámica de Dios, en la cual no se puede aparecer en mi casa todos los días a hablar. Por lo tanto, no es suficiente apuntar a un referente y decir Dios es el creador del universo, porque muchas de estas religiones comparten eso, o describir un atributo, el poderoso, porque muchos de estos dioses son
descritos como poderosos. Así que para poder ser claro, uno tendría que ir más adentro para poder identificar estos elementos que lo hacen particular. Y esto importa porque no todos los dioses son lo mismo y no tienen las mismas concepciones del ser y concepciones de la existencia. Y el decir que son los mismos dioses ofusca, esconde la verdad. Es un tipo de mentira, es un tipo de farsa. Y uno puede identificar cuando las religiones pierden la concepción personal de Dios y la convierten en una generalizada, cuando empiezan a decir que todos los dioses son iguales, porque están eliminando un elemento personal, un elemento conceptual. Eso pasó en el medioevo, en el catolicismo, cuando poco a poco empiezan a alejarse de la concepción de Dios como persona y empiezan a verlo como concepto. Dios como el creador del universo, Dios como la base fundamental de la existencia, o la primera causa, como se dice en filosofía. Porque en el momento que uno lo desnuda de características específicas a algunas características mucho más genéricas, hay muchas cosas que caen en esa característica genérica. Es lo mismo con decir refresco. Le digo a una persona, tráeme un refresco. Yo no especifique qué refresco, por lo tanto le estoy dando muchas opciones a la persona. Él puede escoger cualquier refresco. Inclusive puede ir más allá, puede escoger cosas que no es necesariamente lo que yo pensaría que es un refresco, o sea, lo normativo. Podría irse hasta los elementos no normativos de un refresco y técnicamente estaría correcto. Hay una parábola muy famosa en el mundo védico en la cual un gurú, un maestro, le pide a su estudiante que le traiga un vaso de agua y el estudiante se va y cuando está en la calle decide que va a mejorar en la petición del gurú y le trae un vaso de leche. Y el maestro le pregunta ¿por qué me traiste un vaso de leche? Y el estudiante dice, bueno, porque la leche es mejor, es más saludable, además mejor que el agua. El agua la consigo en cualquier esquina, pero la leche yo tuve que fajarme para conseguirla. Sobre todo mi servicio a ti es mucho más alto porque yo te traje leche en vez de agua. Y el gurú le dice, no, el servicio es seguir mis instrucciones. Eso es lo que el estudiante hace con el gurú. Y el gurú te dijo, tráeme agua, tú le traes agua, tú sigues las instrucciones. Ahí es un ejemplo de algo un poco diferente. Es un requisito específico, agua, muy claro, muy identificable. Y el estudiante escoge traerle algo diferente, pero eso ocurre también con los referentes genéricos, porque la persona no se puede salir de lo normativo. Por eso en cosas de negocio o cosas muy importantes, uno no es genérico, uno es muy preciso en el lenguaje. Un contrato de compraventa es preciso en el lenguaje por esta razón, porque trata de prever confusión, clarificando la propiedad de forma específica, con sus parámetros, con las características, con los elementos internos, elementos externos, etc. Para asegurarse de que no haya confusión y que se haya planteado que el contrato era sobre otra propiedad en otro lugar, etc. Similarmente, Dios tiene características. Por ejemplo, el trinitario cree que Dios es un Dios con una sola esencia, pero con tres hipostasis, tres personalidades, y que uno tiene relaciones personales con cada una de estas tres personas, y que en el Viejo Testamento el que está comunicándose, interactuando con las personas como Abraham y Jacobo, Isaac, es el Hijo, el Logos. Por lo tanto, ese Dios tiene unas características específicas. En el Islam se niega la idea de que Dios tenga hijos específicamente. Dios no tiene hijos y Dios no puede encarnar. No únicamente no puede, es una falta de respeto al Dios islámico que se le acuse de esto, porque lo ven como una acusación. Por lo tanto, el que cree que Dios es tres personas en uno, que el Hijo Logos es el que encarna y que el que creó el universo, o sea que fue Jesucristo el que creó el universo, eso es literalmente lo que dice Juan 1. Obviamente esto no es el mismo Dios del Corán, porque el que crea el universo no es un hijo o el Logos, que es la palabra, no, es Allah. Por lo tanto, no es el mismo Dios. Y no es suficiente decir, pero los dos son creadores. Yo sé que esto es controvertible para muchas personas porque la modalidad en la que vivimos es decir que todo es lo mismo, que todas las creencias son iguales o que son bastante parecidas, etcétera, y que por lo tanto, pues decir, pues ok, pues el Dios tuyo toca flauta y es azul y juega con vaca y es un niño y el universo entero está dentro de su boca. Eso es lo mismo que decir que Dios es una sola entidad, que creó un universo fuera de él y que no se comunica con el hombre excepto a través de ángeles. Esto es idéntico.
Bueno, cualquier persona que escucha eso sabe que esto es absurdo, que no es idéntico y tiene unas consecuencias reales. Pensar que uno y el otro son lo mismo, porque estás eliminando las características ambos. Y eso tiene una consecuencia teológica, que es que Dios no tiene características intrínsecas reales, que Dios no es una persona, sino que es un concepto. Y eso es básicamente la misma posición del ateísmo, que es que Dios es más una idea, y las ideas pues son eso, son ideas, y las ideas cambian, y pues entre cosa y cosa es la misma cosa, y a la verdad no importa si crees. Como yo dije en un video hace un tiempo, el ateo niega la existencia de Dios, pero cree que existe algo que es la nada, que es la base de la existencia, lo cual significa que cree en una concepción metafísica y por lo tanto creen en un Dios. Si yo generalizo el término Dios, pues sí, ellos creen en Dios también. Simple que el Dios de ellos es nada, el vacío, pero sigue siendo un Dios igual que el budismo, porque ahí puedo utilizar una característica general. Pero en el momento que estamos hablando de Dios como persona, entonces hay que identificar a esa persona de forma específica. Y en ese momento estamos en otro sistema. Por eso es que en el medioevo las herejías eran tan peligrosas, porque en el momento que tú identificas que, por ejemplo, que Cristo no es Dios o no es eterno, sino que es una creación, que serían como la herejía de los arianos, en ese momento ya tú no tienes el mismo Dios. Por eso es que era visto como un crimen en ese mundo, porque ya no es el mismo Dios, ahora tienes otro Dios. Al ver que después del medioevo vemos esta modificación en la cual mágicamente el Dios del judaísmo rabínico, el Dios musulmán, el Dios de los hindúes, ahora es la misma cosa que el Dios católico, pues demuestra que es que el catolicismo cambió su concepción filosófica a un Dios generalizado de teología natural, en la cual es simplemente una categoría muy básica y simple que representa el todo. Entonces pues ya ahí todas las otras cosas encajan. Esto es importante porque cuando uno estudia la teología tiene que saber con quién está bregando, por qué uno está trabajando ese sistema teológico y ver si las ideas que uno tiene pegan. Porque, por ejemplo, en Sanatana Dharma, en lo védico, sí es posible tener múltiples entidades que son básicamente iguales a la entidad principal, pero es porque en ese sistema toda la existencia está dentro de una entidad. Y ese panenteísmo permite ese tipo de diversidad en unidad. Uno puede tener 3 demonios que son idénticos al Dios principal, porque esos 3 demonios son una emanación del Dios principal, igual que usted y yo somos una emanación del Dios principal. Por lo tanto, usted y yo somos Dios también, en ese sistema que es muy flexible en cuanto a cómo ven el universo, porque todo el universo está dentro de Dios. Pues sí, ahí es bien fácil tener una visión un poco liviana en cuanto a las categorías, aunque aún así hay que especificar, porque sería ofensivo decir que un demonio y el Dios principal como Vishnu es lo mismo. No son lo mismo, pero en su base contienen la misma energía y por lo tanto son lo mismo y no son lo mismo simultáneamente, que se llama Veda Abheda en esa teología. Pero los sistemas que creen que Dios crea de la nada y que Dios es un designador rígido, y en el caso del Viejo Testamento con un nombre específico, personal, y en ese caso uno no puede decir que todo es lo mismo y que todos los dioses son iguales y que el demonio y Dios es lo mismo. Así que hay que saber la teología que uno tiene y saber las consecuencias. Y pensaba que este tema les podría ayudar de alguna manera en por lo menos pensar en estas cosas y tener mucho cuidado cuando la gente habla de esta manera, porque no están dándose cuenta las consecuencias reales que tiene ver el mundo de esta forma. Y por lo menos saber por qué y cómo nos puede ayudar a decidir si lo quieren ver así, está bien, pero por lo menos sepan por qué están pensando así y cuál es el significado de eso. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita así que reciben notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima.